Qué bueno es poder expresar a nuestro Dios lo que Él ha hecho y la gratitud en nuestro corazón. Este año 2022 hemos colocado como lema proclamando el señorío de Cristo. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Señor, vamos a vivir una auténtica libertad. Y mes a mes vamos a estar compartiendo algo que tiene que ver con el señorío de Cristo, algo que tiene que ver con aquello que es lo que Dios planeó de antemano para que nosotros podamos reconocer a Jesús no como un maestro, no como un milagrero, no como un profeta, sino como el Señor, como la máxima autoridad del universo. Y este mes vamos a estar viendo el señorío de Cristo en mi vida espiritual. Es decir, durante estos 4 domingos de enero vamos a estar viendo cómo es que Cristo puede ser Señor en nuestra vida espiritual. Luego vamos a estar viendo en nuestra área emocional y así mes a mes, enfocando la forma en que la palabra de Dios nos indica de cómo es que Jesús puede ser nuestro Señor. Para muchos, cuando uno viene a los pies del Señor, Jesús viene a ser nuestro Salvador. Y Salvador tiene que ver con el hecho de haber pagado la deuda por nuestros pecados, de haber ofrecido su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros, en obediencia a esa voz del Señor, decidimos seguir a Cristo como Señor y Salvador. Pero la vida cristiana continúa, no se queda en la salvación. Uno entiende de que Jesús no solo vino a salvarnos, sacarnos de muerte a vida, sino que Él merece que nuestra vida la pongamos en entera disposición a su servicio. Y es ahí donde uno entiende que Jesús es el Señor. Señor de todo lo que tenemos, Señor de todos nuestros planes, Señor de todos nuestros pensamientos. Y esto deja a un lado el egoísmo, la autosuficiencia, la vanidad, la soberbia de decir, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que yo quiera. Porque cuando uno entiende que Jesús es el Señor, uno cierra sus labios y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal como lo dijo Pablo cuando tuvo un encuentro personal con Cristo. Tal como dijo Isaías, ¿no es cierto? Heme aquí, envíame a mí. Es la reacción natural del creyente cuando entiende que Jesús es el Señor. El pasaje de esta hora está en 2 de Corintios. Recuerden que cada semana estamos viendo, siguiendo la serie del año pasado, viendo un libro de la Biblia. Hoy ya no corresponde Corintios, 2 de Corintios. El pasaje dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este pasaje nos relata el señorío de Cristo de tal manera de que nosotros podamos entender que hay un proceso donde nosotros vamos a mirar a Jesús como Dios lo miró luego de la obra. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese es el Jesús que nosotros debemos mirar. No es el Jesús que nació en un pesebre como lo hemos celebrado hace poco. Porque el Jesús de un pesebre es un Jesús que uno le dice, ¡ay, qué bonito bebé! ¿No es cierto? Y uno lo contempla. No es el Jesús que se quedó en la cruz del Calvario, sino es el Jesús que resucitó, y como consecuencia de eso, la declaración de Dios en Filipenses es para que todo aquel, ¿no es cierto?, que respira, que viva, pues pueda doblar sus rodillas ante Jesús, que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Lo primero que vemos en este pasaje es la importancia del llamado. Pablo va
a enfocar de que todos de una u otra manera hemos sido llamados. Hemos sido llamados de la luz a las tinieblas. Hemos sido llamados del poder del pecado a una vida sobrenatural. Hemos sido llamados de antigua naturaleza que cedíamos al poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice de esta manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo va a enfocar la atención en ti, mi hermano, y va a escribir a la iglesia de Corinto hablando de que nosotros tenemos un ministerio. Y el ministerio tiene que ver con esa capacidad que Dios te da para servir. Es decir, todos los creyentes tenemos un propósito. Todos los creyentes que hemos experimentado el nuevo nacimiento tenemos un propósito, y el propósito va de la mano con los dones que Dios te ha dado. Porque Dios nos ha capacitado y nos ha dado herramienta que se llama los dones espirituales, y que en otro domingo lo vamos a estar viendo. Y Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, la labor que Dios te ha dado no está en función a tu capacidad. La labor que Dios te ha dado no está en función a los logros o los talentos que tú tienes, sino es por la misericordia de Dios. Ya más adelante Pablo va a decir: ninguno toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Es decir, Dios te ha llamado con un propósito especial según su misericordia, según lo que Él ha hecho. Cuando Pablo consideraba la grandeza de su llamado, esto le daba el ánimo para enfrentar las dificultades. Es decir, Pablo sabía que Dios le había encomendado una labor. Si ustedes recuerdan, él era el perseguidor de los creyentes. Luego vino a ser uno de los precursores del evangelio. Él iba a las ciudades y mataba a los creyentes, pero tuvo un encuentro personal con Cristo y él tuvo que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió la grandeza de su llamado, que tenía que ver con el hecho de servir a Dios. Pero el llamado trae dificultad. El llamado encierra problemas. El llamado a servir a Dios no es fácil. Involucra muchos momentos de enfermedad, de dolor, de llanto, de quebranto, de pérdida, de muerte, de sacrificio, de desierto. Por eso Pablo consideraba la grandeza de su llamado a pesar de la dificultad que iba a tener, pero eso le daba ánimo para él, y él dijo: no desmayamos. Es decir, mi hermano, en este comienzo de año, Dios ha colocado en ti, en el momento en que te entregaste a Él y le diste tu vida y experimentaste el nuevo nacimiento, Dios te dio un propósito. Y junto con el propósito te ha dado un llamado, el cual tú tienes que buscar y tienes que descubrir. A través de los dones que Dios te ha dado, Él te ha dado un propósito, y tú como creyente tienes... Pablo decía: en este llamado que Dios nos ha dado, nosotros no desmayamos. A pesar que va a venir dificultades, no desmayamos. Y este término desmayar tiene que ver con no tenemos ganas de abandonar, tenemos confianza, tenemos ánimo. Cuando Pablo está diciendo: pase lo que pase, yo no voy a desmayar, pase lo que pase, yo no voy a abandonar, pase lo que pase, ese llamado que Dios me ha dado me da confianza para seguir adelante. Ya el salmista, en uno de esos salmos, va a decir: Él nos guiará aún más allá de la muerte. El creyente que entiende la soberanía y el llamado de Dios va a entender que cuando Dios decida cuándo vas a partir a la eternidad, nadie más lo va a impedir, y Él mismo te va a acompañar aún más allá de la muerte. De modo que Pablo tenía confianza de que esta grandeza del llamado de Dios iba a hacer que él no desmaye y siga adelante, pase lo que pase. El salmista en el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira lo que dice mi hermano. Cuando tú empiezas la vida cristiana va a venir dificultades. Cuando tú empiezas a servir al Señor va a venir dificultades. Y el salmista como que muchos años antes escribe esta verdad: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, mi hermano, cuando uno deja de mirar las promesas de Dios, uno se desanima. Cuando uno deja de mirar al Cristo resucitado, uno se desanima. Cuando tú comienzas a mirar al hermano, al líder, al pastor, te vas a desanimar porque son tan imperfectos o quizá más imperfectos que tú. Pero el salmista dice:
yo voy a creer en la bondad, en la misericordia de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Hermano, pase lo que pase en este tiempo, ahora que están anunciando que a fin de mes viene, ¿no es cierto?, ya la tercera ola, y que estamos viendo ya en que veré la bondad de Jehová mientras estoy aquí en la tierra. Es decir, mi vida no depende de lo que las circunstancias digan o se hagan. Mi vida depende de lo que Dios hace y lo que Dios ha prometido en mi vida. La versión Palabra de Dios para Todos dice: yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Entonces Pablo comienza a recomendarnos a nosotros que hemos decidido proclamar el señorío de Cristo, es de que cuando tú decides que Jesús va a ser Señor de tu vida, va a venir dificultad, va a venir momentos en que pareciera que vas a partir a la eternidad, pero es ahí donde tú tienes que esperar ver la bondad. Según de Corintios 4:16, más adelante va a decir: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Ya Pablo lo explica de esta manera, especialmente, hermanos, a los que ya estamos en los 50, en los 60, en los 70, ¿no? Y en lo más fuerte, en los 80. Sabemos que nuestro hombre interior se está renovando, pero el exterior, mi hermano, ya te falla la vista, ya te falla el oído, ¿no es cierto? Ya los huesos como que pareciera que, hermanos, se te van a romper. Pero ¿qué dice Pablo? No desmayamos, no desmayamos, porque nosotros sabemos de que este cuerpo es, de cierto, lo externo que va a permitir relacionarnos con la gente, pero Dios está formando algo que va a durar por toda la eternidad, que es nuestro carácter. Por tanto, no desmayamos. John Piper no podía ver igual de bien que antes. No había gafas, no había lentes. No podía oír igual que antes y no había aparatos de audición. Tampoco se recuperaba de los azotes igual que antes y no había antibióticos. ¿Se acuerdan, hermano? Ahora cuando tú te haces una herida, inmediatamente te echas una crema o de pronto te compras una después de 40 azotes, 39 azotes en la cárcel, hermano, ¿quién le va a echar vendas ahí? ¿Quién le va a curar? No, él sabía y él era un hombre muy golpeado. Y aún a pesar de eso, él decía: si tú comienzas a entender el señorío de Cristo, una de las cosas que debes tener en tu mente que no sigue diciendo, sus fuerzas al caminar de la ciudad en ciudad, perdón, sus fuerzas al caminar de ciudad en ciudad no aguantaban igual que antes. Podía ver las arrugas en su cara y en su cuello. Esto era una amenaza para su fe, su gozo y su ánimo. Fíjate lo que este autor está describiendo de lo que Pablo podía haber experimentado. Y es lo que muchos estamos experimentando. Esta semana estuvimos, bueno, antes de fiestas con mi esposa en el hospital, estuvimos hasta las 3 de la mañana en el hospital por la vesícula que está con piedra mi esposa. Y ahí vimos en el hospital cómo la gente llega, hermanos. Llega a montones, llega la gente. Y de manera especial, hombres y mujeres ancianos, que los tienen que llevar en silla de ruedas, que ya ni pueden decirle al doctor qué es lo que tienen. Necesitan de un familiar para que le diga al doctor qué es lo que tienen. Pues mi hermano, cuando nosotros proclamamos el señorío de Cristo, debemos tener presente de que nosotros no debemos desmayar. Pase lo que pase, venga lo que venga, en tu mente y en tu corazón debe estar este lema: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Ahora, quizá por ahí alguien diga: sí, pero pastor, yo tengo mi platita, me puedo hacer cirugía. No, y se hacen algunos jales que ya, bueno, parecen, mi hermano, ¿no es cierto? Esos tambores de cuando cantamos en evangelismo, ¿no? Bien jalado la cara. Pero hermanos, tarde o temprano, mi hermano, este cuerpo va a pedir ya descanso.
Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No desmayamos. En segundo lugar, vemos la importancia de la integridad. Pablo no solamente habla que cuando uno entiende el señorío de Cristo va a venir problemas y uno tiene que decidir seguir adelante, sino también uno tiene que mirar por su vida, y esto nos lleva a la importancia de la integridad. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo lo que está refiriendo aquí es que en la iglesia de Corinto, si ustedes recuerdan, había habido una división entre los hermanos. Los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Habían hecho división porque decían, a mí me gusta cuando Pablo predica, a mí me gusta cuando Apolo predica, a mí no me gusta cuando Pablo predica, a mí yo soy de Cristo, yo soy puro de Cristo. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Tenemos que renunciar a lo oculto y vergonzoso, sino que tenemos que manifestar nuestras vidas, que nosotros somos servidores de Él y que nuestras vidas reflejan lo que Él ha hecho. Un comentarista dice, una persona puede predicar el evangelio y decir cosas que son absolutamente ciertas y verdaderas, pero al mismo tiempo su vida puede estar comunicando otro mensaje que es completamente diferente. Es decir, tú puedes estar orando por los enfermos, tú puedes estar predicando el evangelio, pero tu vida puede estar anunciando otra cosa que tus labios están diciendo lo contrario. Alguien dijo en una oportunidad, tus hechos, tu conducta grita tan fuerte que no puedo oír lo que tu palabra dice. No hay hermanos que muchas veces están llamando la atención a otros hermanos para que corrijan su vida y ellos mismos no corrigen su propia vida. Entonces Pablo está diciendo, muy bien, hay que nosotros andar recomendando nuestra conciencia humana. Es decir, Pablo decía, muy bien, ¿quién de ustedes me puede acusar de algo que he hecho? Su conciencia lo tenía abierta y transparente. Este mismo comentarista dice, el predicar el evangelio es una experiencia gloriosa y honrosa, pero es algo terrible el predicarlo si dentro de uno mismo hay una falta de sinceridad, si no existe un compromiso y una dedicación totales al Señor, y si no hay convicciones firmes en cuanto a Él. Porque en aquel tiempo, como les decía, se habían levantado muchos hombres que decían que Pablo no era un hombre enviado por Dios. Decían, ¿dónde están los frutos de tu ministerio? Y comenzaban a cuestionarle a Pablo. Por eso él dijo, y él expresó de esa manera, que él no iba a renunciar a su llamado por lo que los demás le están diciendo. Antes bien, él se mostraba transparente y su vida era el mejor mensaje que él podía dar en lugar de sus labios. Y hermano, entender el señorío de Cristo significa que tú vas a vivir lo que enseñas, tú vas a vivir lo que predicas, tú vas a vivir lo que llama la atención a otros. A veces es fácil recomendar a otro lo que debe hacer, pero nosotros mismos no nos recomendamos lo que nosotros debemos hacer. En tercer lugar, Pablo va a enfocar la importancia de predicar. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen misma de Dios. Mi hermano, cuando nosotros proclamamos el señorío de Cristo, va a haber personas que van a estar ávidas de escuchar la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos tener la capacidad y, mi hermano, la sinceridad y la sencillez de hablarles el evangelio, de hablarles de que Jesús es el Señor, así la persona no quiera aceptarlo. Nuestro deber es compartir el mensaje tal cual como se nos ha sido enseñado. Y Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esta semana todos hemos sido testigos de la cantidad de fotos que hemos colgado en las redes sociales, ¿no? Algunos todavía están, ¿no es cierto?, como el Patito Juan, polo amarillo, blusa amarilla. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones, está bien, de creencias personales, ¿no?
pero cada uno ha hecho su cena, su lonchecito, lo que sea. Pero la interrogante es, si había alguna persona que no conocía a Cristo, ¿nuestro evangelio estuvo encubierto en esa cena? ¿Nuestro evangelio estuvo encubierto en esa reunión? ¿O nosotros pudimos abrir nuestros labios y poder de alguna manera compartir a esas personas lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y Pablo presenta de que esta gente que aún no ha tenido una experiencia con Cristo, su entendimiento está cegado. Su entendimiento, su capacidad de pensar y de razonar no va a ser la misma que tú cuando le compartas, porque es el Espíritu Santo el que tiene que llevarlo al convencimiento de que la labor y la obra de Cristo es para él y que él necesita acudir a Cristo y suplicarle por misericordia. Hay muchos que disfrazamos el evangelio y tratamos de presentar un evangelio suave, cuando la palabra de Dios nos presenta un evangelio que tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con cruz, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con el señorío de Cristo. Pero Pablo aquí nos recomienda, nuestro evangelio no debe estar encubierto. ¿Y en quiénes no debe estar encubierto? Dice, en los que se pierden. Han oído el evangelio, pero rehúsan obedecer a Cristo. Estas personas que se pierden, que Pablo está señalando, son aquellos que de alguna u otra manera han escuchado el evangelio de Jesús, pero ellos deciden no obedecerle a Cristo. No es que a ti te rechacen, sino que rechazan el evangelio y como consecuencia no obedecen a Cristo. En otras palabras, rechazan conscientemente el evangelio de Cristo. Y de seguro algunos de nosotros éramos así antes de conocer a Cristo. Alguien venía y nos predicaba y nosotros, ¿no es cierto?, lo rechazábamos. Nosotros le decíamos, para otro día será. Y quizás hasta nos burlábamos. Y quizás le cerrábamos la puerta de la casa. O a lo mejor le decíamos como algunos dicen y nos dicen, yo tengo mi religión. Mi papá fue así, mi mamá fue así, mi abuelo fue así y yo voy a seguir igual. Pero acá Pablo está diciendo, mi hermano, que el señorío de Cristo tiene que ver con que nosotros también entendamos, hermano, la importancia de predicar el evangelio. En cuarto lugar, nuestra meta en este año, nuestro lema en este año, es que Jesús pueda ser Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y la importancia del señorío de Cristo tiene que ver con este texto que Pablo colocó aquí en 2 de Corintios capítulo 4. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Miren cómo es que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que de amor, de santidad, de entrega, no tenía quizás ni el 50% de lo que un creyente debería tener. Pablo lo cataloga a la iglesia de Corinto como una iglesia carnal. Pero acá Pablo está diciendo, ustedes tienen que entender que ese pensamiento, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, no tiene que estar en la mente de ustedes. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros proclamamos a Jesús como Señor. Y cuando uno proclama a Jesús como Señor, automáticamente no queda otro primer lugar en nuestra vida que Dios. Y si Jesús es Señor, la consecuencia de esa declaración es que tú te tienes que declarar siervo. Y Pablo acá va un poco más allá de decir, yo soy siervo de Jesús, porque es fácil decir siervo de Jesús. Pero Pablo dice, nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. O sea, Pablo entiende el señorío de Cristo en la medida de que él sirve a la iglesia del Señor. Y por eso, mi hermano, yo te animo a que de alguna u otra manera tú descubras los dones que Dios te ha dado para ponerlo al servicio del Señor. Descubra los talentos que Dios te ha dado, que están ahí dormidos y que muchos lo estamos disfrazando. Sí, pastores, que la pandemia no se puede. Es que por la pandemia no podemos. Es que por la pandemia. Pero mi hermano, tú en tu casa estás ahí que puedes practicar, ¿no es cierto? Y vemos acá a una de nuestras hermanas, la panderetista del Zoom, ¿no es cierto? Ahí yo lo veo justo ahí, mi cámara la estoy viendo, ¿no es cierto? Nuestra hermana Clelia siempre está con su pandereta, ¿no es cierto, hermano? Perdón, hermana, que te menciona, ahí está su pandereta, ¿no es cierto?
Porque tiene el talento, hermano, y siempre la veo y nadie le fuerza, nadie le ordena, le nace, ¿no es cierto? Dios te ha dado talento, Dios te ha dado dones, mi hermano. Y cuando uno se declara siervo de la iglesia, miren acá, Pablo dijo, siervo de ustedes por amor a Jesús, uno no está diciendo, sí, pastor, pero después, permítame ensayar 3 veces para recién poder mi don al servicio del Señor. No, tú ya estás ensayando ya, tú ya estás practicando ya, porque Dios ha regalado dones y talentos a todos. Y no esperes que te llamen, tú ya tienes que estar listo para poder ponerte a disposición del Señor. El reconocimiento del señorío de Cristo implica la rendición a Él del corazón antes rebelde. Mi hermano, nuestro corazón es rebelde hacia las cosas de Dios. Nuestro corazón no quiere aceptar la voluntad de Dios. Nuestro corazón no va a aceptar la palabra de Dios, pero cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarte ese deseo de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese deseo de decirle, Señor, acá está mi vida, acá está mi talento, aquí está lo que soy, acá está lo que tengo. Ese corazón rebelde se convierte en un corazón siervo que se dispone a poder hacer lo que Dios le ha dicho que debe hacer. Quien predica a Cristo como Señor, no le cabe otra posición que la de ser siervo. Y esto, hermanos, debe calar hondo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la sociedad actual, con todos los pensamientos de autoayuda, con todos los pensamientos de autoestima positiva, con todos los pensamientos de que tú eres un Dios, ¿de cierto? Y que todo debe girar alrededor de ti, obvia esta posición que la Biblia dice que debemos tener de siervos. Obvia esta posición que Jesús lo enseñó, que el que quiere ser grande en el reino debe ser siervo y servidor de todos. Esto va en contra de toda la ola que nosotros estamos viendo en las redes sociales. El ser siervo es ser y entender lo que es el señorío de Cristo. El que acepta el señorío de Cristo no puede servir de otro modo que como esclavo de Cristo. ¿Y cómo es que nosotros quizá esto de esclavo no lo vemos real? Porque en nuestra época ya no hay esclavitud. Pero el esclavo antiguo, y es más, en el Antiguo Testamento hay leyes que hablan acerca de la esclavitud, que ninguna persona podía ser esclavo de por vida, sino al cabo de un periodo de tiempo, el esclavo debería ser puesto en libertad. Pero también había leyes que si alguien no podía pagar una deuda, y hermano, acá te digo, mira, la Biblia habla de cómo tú puedes hacer cuando estás con una deuda que no puedes pagar. En el Antiguo Testamento, cuando alguien no podía pagar una deuda, ¿sabes lo que hacía? Se ofrecía él como esclavo, hermano, ¿no? Ahora tú dices, ¿cómo me va a recomendar eso? Pues, ¿no? Pues así dice la Biblia. Cuando alguien no podía pagar una deuda, o bien vendía a sus hijos, o bien se vendía él como esclavo. Pero esa ley decía que al cabo de 5 años, el dueño te tenía que dar la libertad y perdonarte la deuda. Entonces, muchos en esta situación de esclavitud servían a ese amo para pagar esa deuda, pero de pronto se encontraban con un amo que era malo, malvado y que los explotaba, los trataba mal. Cuando llegaba el periodo de libertad, ellos querían irse inmediatamente y querían que el amo les dé el documento de libertad para que inmediatamente lo dejen y sean libres. Y el amo tenía que dejarles y ser libres. Y ellos se iban contentos. Pero había otro grupo de esclavos que les había tocado un amo bueno, un amo que le trataba bien, un amo que se preocupaba por su familia. Así que al cabo del periodo de este tiempo, el amo tenía que decirles, eres libre, puedes retirarte, puedes irte. Y darles una propiedad como consecuencia del trabajo que habían hecho. Estos esclavos le decían a este amo, amo, tú nos has tratado tan bien que no queremos irnos. Queremos seguir sirviéndote como hombres libres ahora. Entonces la ley decía que a ese esclavo se le tenía que llevar a un lugar y se tenía que hacer un hueco en la oreja. Y el hueco se le tenía que colocar un aro en la oreja, que significaba que ese hombre era un esclavo, pero un esclavo que estaba sirviendo por amor. Esa era la idea en el Antiguo Testamento. Y este es el término que Pablo está utilizando acá en esclavo de Cristo. Es el término del esclavo que decide ser esclavo por amor al amo y es libre
pero decide ser esclavo, aunque suene un tanto contradictorio, irónico, pero esa es nuestra posición, hermanos. Antes nosotros estábamos esclavos al pecado. Antes nosotros éramos esclavos de Satanás. Antes éramos esclavos de las tinieblas. Cristo nos dio la libertad. Somos libres. Si el Espíritu Santo obró en nuestra vida, somos libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Somos libres. Entonces, en esa libertad es que decimos, Señor, me has dado tanto. Señor, has hecho tanto por mí que yo deseo oradear mi oreja. Hazme un hueco en mi oreja, Señor. Algunos necesitan un hueco para escuchar la palabra, hermano. No, pero acá en el óvulo, no acá, acá. Hazme un hueco, Señor, y yo decido ser un esclavo libre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entender el señorío de Cristo es ser un esclavo de Jesucristo, pero por amor a Él. Porque amaba al Señor, servía a los creyentes que había puesto bajo su ministerio. Este era el lema de Pablo. Pablo servía a la iglesia no porque él hallaba algo o porque iba a ganar algo o porque lo iban a reconocer, sino porque él amaba al Señor. Y qué interesante es que 1 Juan 4:9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Hermano, ¿tú puedes cuestionar cuánto Dios te ama? Pues el amor de Dios, mi hermano, es ilimitado, es eterno, no tiene comparación. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. De modo que sí tenemos la capacidad de amar como Dios ama porque tenemos a su Espíritu Santo. 2 Corintios 5:14 dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El amor de Dios llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario para que tú seas libre. Y como consecuencia de eso, cuando entiendes el señorío de Cristo, tú vas a poner tu vida a su servicio, tus dones a su servicio, tu talento a su servicio. ¿Por qué? Porque Él murió por todos, para que reciban la nueva vida de Cristo. Ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces tú comienzas a entender que todo lo que hagas va a ser para la gloria de Dios, que todo lo que digas va a ser para la gloria de Dios. Eso es entender el señorío de Cristo. Si el amor de Cristo no genera un compromiso sincero para servirle, no habrá nada que pueda lograrlo. Una vez un hermano nos visitó aquí a la casa y él es un negociante y me dice, pastor, ¿cómo es eso de los diezmos y las ofrendas? Explíqueme por favor, pero en un tono que ustedes entienden, ¿no? Yo le digo, hermano, primero dime cuánto amas a Cristo y luego cuando tú me digas cuánto amas a Cristo te voy a explicar, de lo contrario no vas a entender, hermano. Se quedó en silencio. Cuando tú me digas cuánto amas a Cristo, vas a entender cualquier principio bíblico, pero mientras tu Dios sea el mamón, el dinero, mientras tu Dios sea la televisión, mientras tu Dios sea el fútbol, mi hermano, no vas a entender el amor de Cristo. Si tú miras quizá aquí en el grupo a un joven que está enamorado de una chica, ¿no es cierto? Él es capaz de irse caminando a buscarla con tal de que ese pasaje comprarle un chicle, hermano, por amor, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no han hecho eso por amor, no es cierto? Ahí está, muchos maridos acá lo siguen haciendo, no, se están explotando algunas esposas, no, es una broma, hermano, es una broma. Pero cuando tú entiendes el señorío de Cristo, entiendes que el señorío de Cristo tiene que ver con amor. Y no decir, otra vez vas a servir al Señor como antes nos decían, que mejor lleva tu cama a la iglesia, paras todo el día en la iglesia. No, pero hay que saber medir. Si estás estudiando en la universidad, tienes que ser un buen estudiante. No descuides tus estudios universitarios. Pero hermanos, acá los jóvenes son testigos que yo les he llevado a Cono Norte Callao, donde hay muchos jóvenes que estudian en la universidad, trabajan y sirven y tienen tiempo para las tres cosas. Hay otras iglesias, otros jóvenes que no tienen tiempo para servir al Señor porque están trabajando y estudiando y no hay tiempo. Pero yo he visto, hermano, docenas de jóvenes que están estudiando en una buena universidad, están trabajando secularmente y se dan tiempo para servir al Señor. Y hay muchos jóvenes en nuestra iglesia así, hermano, y hay que darles un aplauso virtual, hermano, a ellos, que se dan tiempo. Porque, hermano, en la etapa de juventud, hermano, tú tienes tiempo para todo y no te cansa nada. Llegas a mi edad, hermano, y almuerzas, ya estás queriendo orar, ¿no es cierto? Roncando. Pero mi hermano,
entender el señorío de Cristo tiene mucho que ver con entender el amor de Dios hacia ti y cuánto tú le amas al Señor. En la medida en que el amor de Cristo disminuye en la experiencia del creyente, así aumentará su deseo de engrandecimiento personal. Porque se puede servir, hermanos, pero puede servir para engrandecerte tú. Puede servir para que te aplaudan a ti. Puede servir para que vean cómo tocas el bajo, cómo tocas la guitarra, cómo tocas, ¿no es cierto? No, pero cuando tú amas a Dios, hermano, tú le sirves y se nota en tu cara, hermano, cuando tú estás cantando al Señor. No sé si tú has visto coros de otras iglesias y a veces de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Tú ves la cara de la persona y dices, aquí estará cantando, ¿no? Parece que ni se sabe la letra, ¿no, mi hermano? Cuando tú amas al Señor, mi hermano, hasta tus gallos que te salen de tu boca cantan melodiosamente, hermano. Ahora, hay que ensayar, pues, hermano, hay que ensayar. La Biblia dice, el que cante debe cantar bien, no da otra opción, hermano, cante bien, dice, y eso tiene que ver con ensayo. A algunos el Señor no nos ha dado la voz para cantar, ¿no es cierto? Pero al menos tienen la mano para aplaudir. En conclusión, hermano, hay un texto que es importante. La mayoría de nosotros conocemos Juan 3:16, pero este mismo Juan que escribió Juan 3:16, escribió primera de Juan 3:16, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mira, mi hermano, lo que está diciendo Juan. Este Juan que escribió el texto que es lema de muchos de nosotros y que cuando tú te encuentras con algún creyente, ¿no es cierto?, lo debe de saber, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos, pero ¿cuántos de ustedes saben primera de Juan? Agregarle un 1 nada más adelante. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mi hermano, está hablando tu vida por el hermano. Fácil sería mi vida por Cristo. Ya, Señor, toma mi vida. Pero acá está diciendo tu vida por los hermanos, por la iglesia del Señor. Pero, pastor, ese hermano está resentido, ni me mira, ni me habla. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por él? Pablo dice, así como Cristo dio su vida antes de que tú lo aceptes, en tu rebeldía, en tus tinieblas, en tu inmoralidad, en tus borracheras, en tu idolatría, Jesús decidió amarte. ¿Nosotros qué debemos hacer? Dar nuestra vida por los hermanos, hermano. De modo que este año 2022, este texto, mi hermano, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Este año vamos a proclamar el señorío de Cristo y primero debe comenzar en nuestra vida. Debe comenzar en nuestra vida personal y particular. Por eso que hablar del amor de Dios es hablar de algo que ya hemos experimentado y algo que ya tenemos y tú puedes dar lo que tienes. Dice Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya lo tienes, mi hermano. Hay que mostrar. Oremos, por favor, acompáñenme. Padre, te bendecimos y permite que este año el señorío de Cristo pueda verse reflejada primero en las áreas de nuestras vidas y luego manifestada por amor, Señor, a tu iglesia, que son los hermanos en Cristo, las hermanas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los hombres, las mujeres, los matrimonios, Señor. Y hay muchas áreas en esta iglesia a las cuales podemos servir. Permítenos, Señor, encajar en una de ellas y con todo lo que tú nos has dado, ponerlo a tu servicio. Y no, Señor, ver que no se puede. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar.